Pidiéndonos que permanezcamos en Él. Y las palabras que Él nos ha dado tienen que permanecer en nosotros. Porque en los momentos de angustia y de tribulación nos olvidamos de las palabras que Él nos ha dado. Y es precisamente en esos momentos, cuando estamos pasando por esos valles de sombra de muerte, por esos momentos angustiosos, tormentosos, yo no sé, alguna enfermedad, una situación económica terrible, amén, como las que muchas personas en este tiempo están atravesando. Ahí en ese momento es cuando debemos recordar, sacar esas palabras que están dentro de nosotros, amén, para recordar lo que Él nos dijo acerca de esa situación que estamos viviendo. Porque es que ya Él nos había anticipado lo que había de acontecer. Y por eso nos regaló sus enseñanzas. Para eso su palabra. Pero no solamente a nosotros nos regaló esa palabra. Porque esta palabra el Señor se la está dando a sus discípulos. Recuerde, estamos en el capítulo 15. Y allí el Señor le está hablando a los 11. Ahí estaban sus discípulos. Amén. Esta palabra no es para los seguidores del Señor. Esta palabra es para aquellos que son fieles a Jesús, para aquellos que lo buscan, que verdaderamente anhelan y desean su palabra, conocerla, interiorizarla, meditarla, tenerla allí guardada en su alma para el momento del enfrentamiento y la confrontación, para el momento de la batalla. Porque la palabra de Dios, mi amado hermano, es para el momento de la batalla. Amén. Para cuando viene a ti el enemigo, el poder del mal, tratando de derribarte, tratando de desanimarte. Amén. Es allí cuando debes sacar esa arma poderosa que es la palabra del Señor. Y mira que precisamente el Señor se la está entregando ¿a quiénes? A sus discípulos. Yo soy su discípulo. Esta palabra es para mí. Declárate su discípulo. Y dile al Señor, también esta palabra es para mí. Porque no soy un simple seguidor tuyo. Soy tu discípulo, Señor. Y estoy aprendiendo de ti. Mira, esta palabra nos va a enseñar a orar. Nos va a enseñar a clamar. Porque definitivamente nosotros no sabemos orar. Muchas veces no oramos como conviene, sino como queremos, como deseamos nosotros. No en la voluntad de Dios, sino como nosotros deseamos que sea. Y oramos egoístamente, ¿sabe? Porque no nos acordamos de orar por los demás. Y el cristianismo se fundamenta en los demás, en tu amor por los demás. Por eso es que el Señor les está diciendo aquí a los discípulos: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ¿quiénes? En vosotros, es decir, en el grupo de ellos. Porque esta palabra no era para una sola persona, era para el grupo de los discípulos. Dios estaba preparando a sus discípulos para las guerras y las luchas y las batallas que enfrentarían posterior a su muerte. Cuando ellos no lo vieran físicamente, cuando no estuvieran con Él físicamente, enfrentarían batallas, luchas. El Señor nos enviaría como ovejas en medio de lobos. Usted lo sabe, y así lo dijo el Señor. Nos enfrentaríamos ¿a qué? Al hambre, a la enfermedad, a la persecución, amén, al maltrato, al pozo cenagoso, al lodo cenagoso. Nos enfrentaríamos por causa de su nombre al poder de las tinieblas que vive en este mundo. Era necesario ser preparados. Y por eso el Señor nos regaló esta palabra para nosotros que somos sus discípulos, que somos su iglesia. Para que aprendiéramos ¿a qué? A lo que Él dice ahí. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hoy el Señor nos quiere enseñar cómo pedir. Hoy el Señor nos quiere enseñar cómo orar. Habitualmente nosotros cada uno oramos por nuestras necesidades. Nadie se acuerda de las necesidades del otro.
sino que cada uno siempre tira para sí, para su conveniencia. Pero en el cristianismo no es así. De manera que, ¿por qué no recibimos respuesta acerca de lo que pedimos? ¿Por qué no es hecho todo lo que pedimos? Porque no estamos orando conforme Dios lo dijo. Y de cada mañana yo veo, inclusive en las oraciones que cada uno publica, una oración propia para sí mismo. No se ora colectivamente, no se ora por la necesidad del otro, ni siquiera nos enteramos de la necesidad que tiene el otro. Es por eso que el Señor en esta noche nos quiere bendecir con esta palabra, que es para las iglesias, para preparar a aquellos hombres y mujeres, discípulos del Señor, amén, que están orando, pero no lo están haciendo de la manera como Jesús lo enseñó, sino que cada uno, como dice Santiago, ora para sí mismo, para nuestros propios deleites. Amén. Estamos orando mal, hermanos. Es tiempo de aprender a orar. Amén. Es tiempo de aprender a orar, y para eso hemos venido a este jueves de oración aquí a Ceres, porque Dios tiene una palabra para enseñarnos a orar, y es esta palabra que Él nos está regalando. Mira qué fue lo primero que el Señor nos dijo. Jesús está demandando de nosotros unidad entre nosotros. Él está diciendo: si ustedes permanecen unidos a mí y unidos entre sí. ¿Sabe? El primer punto para que la oración que tú estás haciendo sea efectiva, ¿será que sí estamos escuchando, estamos concentrados, estamos poquitos? El primer punto que Dios nos enseña es a permanecer unidos nosotros y unidos a lo que Él nos ha dicho. ¿Qué significa eso? Pues que tú no puedes elevar una oración según tus necesidades e ideas, y tú otra oración según tus necesidades y tus ideas, y así sucesivamente, cada uno una oración según sus propias necesidades o sus propias ideas, sino que la oración tiene que ser guiada por Jesús. Si permanecéis en mis palabras, es decir, que las palabras que Él nos regaló en el servicio del domingo, en el servicio del jueves, deben permanecer en nosotros durante ese lapso de tiempo, porque a través de ellas Él nos va guiando y nos va indicando el camino por donde hemos de ir. En cada enseñanza que el Señor trae en sus iglesias, en esta su iglesia, el Señor los va a ir guiando. Ahora, cojan por aquí, pasen por el desierto de Pir-Hirot, quédense aquí y acampen aquí. Ahora crucen el río, ahora crucen el mar, ahora pasen por aquí, ahora crucen por acá. Ahora no pasen por ahí, porque ahí están los enemigos. Ahora den la vuelta por acá. Para eso es que usted viene al servicio, porque el Señor le está dando las estrategias de cómo usted va a enfrentar la vida. De manera que si nosotros enfrentamos unidos en Cristo, unidos entre nosotros, las batallas, mi amado hermano, que enfrentamos, porque todos los miembros, los discípulos de la iglesia, todos vamos hacia un mismo destino. Usted no es una rueda suelta, usted es parte de un colectivo que Dios estableció con un propósito, y es que esta caravana fuera sacada de Egipto, pasada por el desierto, cruzara el mar, cruzara el río Jordán y llegara a la tierra prometida. Y debemos llegar todos. Es por eso que la oración que Jesús nos enseñó tiene que ser una oración de familia. La familia en Cristo debe orar junta. Los discípulos debían permanecer unidos, unidos en oración, unidos en sus deseos, unidos en sus pensamientos. Sus objetivos tenían que ser los mismos.
No se justifica un líder con unos objetivos diferentes a los objetivos del pastor. Esa iglesia está dividida. Esa iglesia tiene un espíritu de Jezabel. Esa iglesia no va a prosperar. Esa iglesia va a ceder ante el deseo del enemigo, que lo está utilizando usted, hermano. Usted tiene un liderazgo en su iglesia, pero le hace falta la unidad a sus otros hermanos para entre todos crear un bloque, un muro impenetrable, amén, de guerreros, amén, que son los que van a enfrentar los poderes de las tinieblas, que les animan y desalientan a quienes, a los más débiles, a los que están en la retaguardia. ¿Está escuchando? ¿Se están despertando, hermano? El Señor le está hablando a quienes, a sus discípulos. Si tú eres un discípulo, tú tienes que recibir esta palabra. Porque en el cristianismo los discípulos no oran para su propio beneficio, por sí, para sí mismos, para sus propios deleites. Amén. Los discípulos oran unidos, con un mismo propósito, en un mismo espíritu, bajo un mismo sentir. ¿Cuál sentir? Esas palabras que deben permanecer en nosotros, las palabras que Dios nos regaló, la instrucción, porque las palabras son la instrucción de Jesús, la instrucción que el Señor nos da. Amén. Pero no puede ser que tú las tomes de una manera y tú las tomes de otra manera. Amén. Porque eso no ocurre en el cristianismo. En el cristianismo la oración que tú hagas, amado hermano, es en beneficio de todos. No es para ti mismo. No es la oración por tu casa. No es la oración por tu salud. No es la oración por tu familia. No es la oración por toda la familia. Es la oración por la salud de todos. Amén. Y para eso el Espíritu de Dios ha de revelarte lo que le está ocurriendo a tu hermano. Lo que le está ocurriendo al que tiene hambre, al que está desnudo, al que está en la cárcel, para que no pases por encima de él, como acostumbramos a hacerlo en nuestras oraciones, pidiendo todo para nosotros. La iglesia tradicional te ha enseñado a orar para su propio beneficio, pero la iglesia de Jesucristo es diferente, porque está fundamentada en los principios que Jesús nos regaló. Y Jesús en esta hora te está regalando este principio. No sigas orando para tu propio bien. Ora para el bien de tu hermano. Porque esa es la oración que Dios responderá. Míralo, aquí lo dice. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si ustedes obedecen esta palabra, si ustedes se ponen de acuerdo, amén, acerca de cualquier cosa de la cual tengan necesidad en su templo, en su congregación, dentro de sus familias, el Señor los va a oír. Amén. El Señor nos va a oír. Y hay una razón. ¿Saben, amado hermano? Hay una razón que Dios quiere enseñarte en esta hora. Porque Jesús demanda de sus discípulos una relación de unidad. Amén. Los que somos sus discípulos, estamos llamados a vivir en unidad. Usted no puede vivir indiferente frente a lo que le ocurre a su hermana, frente a lo que le ocurre a su hermano. Usted no puede vivir indiferente frente a lo que le ocurre a su pastor, al líder de la iglesia, a su líder. Amén. Usted está llamado a ser un guerrero que va a luchar por la situación y la circunstancia de su hermano. Amén. Usted va a ser un escudero de su hermano. Usted me está entendiendo. Usted va a pensar en su hermano. Usted va a dejar de pensar en sus necesidades propias y se va a dedicar a orar por las necesidades de su hermano. Esa es la oración que el Señor responde. ¿Usted lo está entendiendo en esta hora? Mira, ¿cómo permaneceremos unidos entre nosotros si la tendencia del ser humano es la división? La tendencia del ser humano es a vivir cada uno para sí mismo, no para el otro.
¿Cómo vamos a permanecer unidos? En primer lugar, es un mandamiento. Si tú eres discípulo del Señor, tienes que aprender. Amén. Si tú eres discípulo del Señor, tienes que aprenderlo. ¿Y cómo lo vas a aprender? Pues así como Él lo está diciendo. Él está diciendo que permanezcamos como unidos. Y si Él lo está diciendo y somos sus discípulos, nosotros obedecemos lo que Él dice. Lo hacemos. Amén. Así que permite que esta palabra se quede guardada en tu alma y en tu corazón. ¿Sabes para qué? Para que por la mañana, o tal vez esta noche, cuando vayas a orar, sea esta palabra la que guíe tu oración. Y no tu necesidad. Amén. Eso significa que la palabra va a permanecer en ti. Cuando vayas al espacio, al tiempo que has destinado para orar, entonces esta palabra te recordará cómo debes hacerlo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Mira, si tú permites que esta palabra se quede en ti, como dice allí, permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces la palabra de Dios va a empezar a formarte a la imagen de Jesús. A que ores como oraba Jesús, porque Jesús no oraba por sí mismo, Jesús oraba por los demás. Jesús no vivía para sí mismo, Jesús vivía para los demás. Que cada palabra que Él te ha regalado y que Él te regala va a entrar en tu corazón y va a ir produciendo en ti un cambio. Amén. Va a ir cambiando, en principio, la forma como orabas, que era tu forma, por la forma de Él. De manera que ya vas dejando de ser tú y vas siendo cada día más semejante a Él. Y se va cumpliendo en ti el propósito de Dios. ¿Usted lo está entendiendo, mi amado hermano? De manera que vayamos siendo una réplica, imagen de Jesús, a medida que vamos avanzando. ¿Por qué? Porque es que cada discípulo está llamado a parecerse a quién? A su maestro. Y nuestro maestro es Jesús. Es necesario, hermano, que aprendamos del Señor. Mira, ¿cómo se logra esta unidad si nuestra tendencia es que venimos al templo, venimos al servicio y nos vemos un jueves, nos vemos un miércoles en algunas iglesias, o nos vemos un viernes y nos volvemos a ver un domingo, ¿cierto? Y posteriormente, ¿qué hacemos? Ya no nos volvemos a ver más. Amén. Y es ahí, en ese espacio de tiempo, cuando ya no nos volvemos a ver más, cuando cada día y cada uno enfrenta sus batallas y sus guerras. Enfrentamos enfermedad y no tuvimos asistencia de ninguno. Estuve con fiebre, puede decir alguien, y ninguno de los hermanos me fue a visitar. Estuve pasando por un momento de escasez y ninguno de los hermanos me llevó un platico de comida. Estuve pasando por problemas terribles, ¿verdad? Sola en mi casa. Amén. Y si no es por el perro que ladró, nadie se entera de que casi muere. ¿Está entendiendo? Porque nos olvidamos. Estamos ahí sentados cada uno en nuestras sillas. Amén. Pensando para nosotros mismos, para nuestros deleites. No pensando para la necesidad que tiene tu hermano. Amén. ¿Cómo entonces vamos a permanecer unidos? Amén. ¿Cómo vamos a cumplir este mandato que el Señor nos está regalando? Mira, definitivamente, si no tenemos convivencia, nunca vamos a permanecer unidos. Amén. Porque el ratico que compartimos aquí no es convivencia. La convivencia es cuando la hermana tenía hambre y llamó a su otra hermana, hoy amanecí sin un solo alimento en mi alacena, en mi mesa. Y viene la hermana y comparte su pan. Si tenía un pan, parte la mitad y se lo da a aquella hermana que tenía la necesidad. Ese es el cristianismo. Eso es lo que Dios dice.
Cuando te sentías triste y te sentías sola, llamaste a tu hermano o a tu hermana. Y tu hermano y tu hermana te tendieron la mano, te dieron una palabra y además te dieron un pan. Porque qué gracia tiene que le des una palabra y lo devuelvas con la misma necesidad que traía. Eso no es cristianismo. Cristianismo es ser solidario con el que tiene necesidad, con el que tiene hambre. Eso es cristianismo. Socorrer a la viuda y al huérfano en sus necesidades. ¿Y quién es la viuda y quién es el huérfano? Sencillo, el que está solo. No importa que tengas padre y que tengas madre y que tengas pareja, pero muchas veces estás solo como abandonado. Necesitas de la asistencia de uno de tus hermanos de la congregación. Que llames a tu hermano, a tu hermana, que compartas un tinto y le cuentes cómo te sientes y llores y lloren y oren al Todopoderoso por la restauración, por la salvación. Esa es la oración que el Señor responde. La oración que sale del alma, la oración que brota del amor. Amén. Vamos a verlo, a recrearlo. Mira cómo era la iglesia del Señor Jesucristo cuando el Espíritu de Dios estaba en medio de ellos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versos 43. Mira cómo era la iglesia y cómo quiere Jesús que sea la iglesia y cómo en esta iglesia se cumplía esta palabra de Juan 15:7. Cómo ellos permanecían unidos. Vamos a leer desde el verso 43 al 47. Mira cómo lo hacían en la iglesia primitiva para que también tú empieces a aplicarlo en esta iglesia del siglo XXI. Porque la iglesia de hoy no es como la iglesia de Jesús. Y Jesús nos está llamando a volver a los principios del cristianismo. Amén. A las enseñanzas que Él nos regaló. Vamos a leerlo aquí en el libro de Hechos, para que usted vea cómo era la iglesia de Jesucristo en los principios. Y hagamos hoy una réplica en nuestra iglesia, de esta iglesia que es la verdadera iglesia del Señor. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por quienes. Lo primero que se requiere para que nuestra iglesia sea como la iglesia de Jesucristo es que el Espíritu Santo esté en nuestros corazones. Porque solamente así tendremos temor de Dios. Amén. Llegará a nuestros corazones el temor de Dios. ¿Sabe qué hace el temor de Dios? Nos hace ser verdaderos cristianos. Nos hace ser misericordiosos. Nos hace ser bondadosos. Nos hace ser fieles a la palabra del Señor. Nos hace ser imagen del Señor. Nos hace llevar en nuestro corazón los frutos del Espíritu Santo y practicar en nuestra vida la misericordia, la bondad, el amor, la justicia y todo lo que el Señor nos enseña. ¿Estamos entendiendo? De manera que es necesario que cada uno de nosotros reclamemos a Dios para que envíe a nuestro corazón el Espíritu Santo. Desde allí es donde debemos partir. Sin el Espíritu Santo de Dios no lo podemos lograr. Por más esfuerzos que hagamos, por más deseos que tengamos, esos deseos serán emotivos, pasajeros. De manera que lo primero que necesitamos es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque solamente así podremos ser como Jesús nos enseñó. Amén. Dice el verso 44. Que todos los que habían creído estaban, ¿cómo estaban? Juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces, mira el ejemplo de la iglesia que Jesús quiere, la iglesia que Jesús soñó. Todas las personas de la iglesia, de la congregación,
Todos sus discípulos, ¿cómo permanecían? Juntos. No se justifica. Era una persona sufriendo. Amén. Siendo miembro de una iglesia y sufriendo sola. Eso no fue lo que Jesús enseñó. ¿Estamos comprendiendo esto? Eso no fue lo que el Señor enseñó. El Señor enseñó a que debíamos permanecer como juntos. 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 Dice que tenían en común que todas las cosas. Si hay dos puntos allí. ¿Cuáles son todas las cosas? Pues vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según qué? La necesidad de cada uno. Fíjense usted. Hoy es tan difícil darle un pan a un hermano. ¿Está entendiendo? Usted le da una palabra. Sí, se sabe toda la Biblia. También el diablo la sabe. Pero ¿dónde está lo que Jesús le enseñó? El amor por la necesidad de su hermano bien. ¿Cómo es posible que estando usted lo deje pasar necesidad? ¿Está comprendiendo? Tenemos que aprender, hermano, a ser imagen de Jesús. Y lo primero que el Señor nos invita, amén, es a ser solidarios. Es apropiarnos de la necesidad de nuestro hermano. ¿Usted lo está entendiendo, hermano? Ese es el principio y la base fundamental del cristianismo. El amor por nuestro semejante no se siente, se expresa. Y se expresa cuando Él está en calamidad, cuando Él está en desgracia, cuando Él está en la cárcel, cuando Él está desnudo, cuando Él tiene hambre. Allí es donde debemos asistir. Si tú no eres de esa forma, pídele a Dios que envíe sobre ti el Espíritu Santo de Dios. ¿Estás comprendiendo? Para que aprendas a ser un verdadero cristiano. Amén. Porque es lo que Dios está diciendo. Mira, verso 46 dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. Es decir, perseverar significa insistir. Perseverar significa luchar. Perseverar significa trabajar. Perseverar significa orar, clamar, guerrear. ¿Y cómo lo hacían? Unánimes. Nuevamente, la unidad. Unánimes. ¿Qué significa unánimes? Que todos lo hacían juntos. ¿Y cuándo lo hacían? Todos los días. Tal vez nosotros no tenemos la oportunidad de reunirnos juntos todos los días, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Allá en su casa, usted puede estar junto a mí. Amén. Porque va a estar en el mismo espíritu. Recordando esta palabra que el Señor le da. Y orando y clamando por la necesidad de su hermano que no está allí en su casa, pero que sí está en su propia casa y que tal vez está padeciendo una situación difícil. Tal vez no tiene alimento, tal vez está enfermo. Llama a usted a preguntar, hermano, ¿cómo amaneció hoy? Eso fue lo que Dios dijo que debíamos hacer. Amén. Usted tiene un medio de comunicación, un celular. Amén. Ahora la tecnología nos facilita la comunicación. Usted tiene un WhatsApp. Usted tiene un Messenger. Usted puede enviarle un mensaje a su hermano, cómo amaneció, y hacerle un seguimiento, hacerle un qué, un seguimiento al problema que su hermano está padeciendo. Porque eso es el cristianismo. El cristianismo no es reunirnos un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, y luego nos volvemos a ver al siguiente tiempo en el que se reúne la congregación. No. Así no se va a fomentar la convivencia. Amén. ¿Sabe por qué ellos se mantuvieron unidos? Porque ellos prácticamente convivían todo el tiempo. Nosotros no podemos convivir porque tú trabajas, la hermana trabaja, pero sí podemos permanecer conectados, pero sí podemos permanecer informados de la necesidad que tiene el otro, de cómo va el otro, de cómo va su proceso, y cómo le salieron los análisis, y cómo van los resultados, y cómo le salió esto y aquello, y el proyecto que tenía, y cómo resolvió aquello, hermano. ¿Usted me está entendiendo, hermano? No se olvide de su hermano. Amén.
por solamente orar para usted mismo. ¿Cuántos me entienden, hermano? ¿Cuántos me dan gracias a Dios? Mira, dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos. Miren entonces cómo se fomentaba la convivencia, que hasta comían juntos. Es que yo creo que la mejor forma de compartir dos personas es comiendo. ¿Está comprendiendo? Comiendo juntos. Es la mejor forma que Dios nos enseñó para compartir durante ese tiempo en el que recibimos los alimentos, de las batallas que hemos tenido, de las luchas, de los problemas, de cómo nos fue durante el día. Por eso es que es necesario que la familia coman juntos. Eso de que el marido por allá y un hijo por acá, no. Porque es el tiempo, la oportunidad que el mismo Dios nos ha dado, ¿sabes para qué? Para fortalecer y estrechar los lazos afectivos. La mesa es la oportunidad que Dios nos da mientras nos alimentamos, mientras disfrutamos, podamos compartir con los seres que amamos. Y los seres que se amaban eran los miembros de la iglesia. Entre ellos se amaban. ¿Por qué? Porque compartían todas las cosas. Usted ve esta iglesia como difícil de alcanzar. ¿Sabe una cosa? Se necesita del esfuerzo de cada uno para lograrlo. Porque este es el sueño del Señor. Esto fue lo que el Señor enseñó. El Señor nos dijo, ustedes van a congregarse un día y se pierden. Y después se ven 8 días después, 5 días después. No, eso no lo dijo. Eso fue lo que el hombre estableció. Pero lo que Jesús enseñó es la convivencia. Los discípulos, los hermanos, tenemos que aprender a convivir. Y allí en la convivencia nos vamos a dar consejos. Hermano, ¿qué le está pasando? Yo lo veo a usted que está alegre. Hermano, ¿qué le está pasando? Yo lo veo a usted de esta forma. Allí vamos a compartir. Compartir nuestros pensamientos, compartir nuestros sentimientos, compartir el alimento, compartir nuestros problemas, compartir nuestros proyectos. ¿Está comprendiendo eso? Para eso es que Dios estableció esos espacios, hermano. ¿Lo está entendiendo, hermano? Gloria a Dios. Y dice que lo hacían con sencillez de corazón. ¿Cómo lo hacían? Con humildad, alegría y sencillez de corazón. Con alegría y sencillez de corazón. ¿Estás comprendiendo, hermano? No había competencia entre ellos, porque muchas veces, cuando dos personas particulares, porque los discípulos no somos consanguíneos, nos hicimos consanguíneos por la sangre de Jesús, pero somos particulares. Normalmente dos personas particulares compiten entre sí. Amén. Pero al contrario, los discípulos no deben competir entre ellos. Los discípulos no están llamados a competir, ni echarse en cara una y otra cosa, ni faltas ni errores. Están llamados a apoyarse, están llamados a ayudarse, están llamados a solidarizarse los unos con los otros, están llamados a compartir, están llamados a convivir, están llamados a ser misericordiosos con tus semejantes, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Y dice el verso 47 que durante ese tiempo alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvados. Además de esto, con esa actitud ellos alababan a Dios. Y eso que la gente veía en ellos hacía que el pueblo los estimara. Y hacía que el pueblo quisiera quiero ir a esa congregación porque esos hermanos son muy unidos. Cuando un hermano tiene un problema, todos se unen y van y le resuelven el problema al hermano. Eso fue lo que el Señor estableció. Cuando un hermano tiene una necesidad, tiene hambre, está enfermo, los demás lo asisten y la casa se llena, no de la familia, sino de la congregación de la iglesia. Y todos oran
Qué bonito se ve esa iglesia. Es la iglesia que el Señor instituyó. Es la iglesia que Dios quiere. ¿Saben? Es necesario que nosotros en sedes empecemos a aplicar ese método que Dios nos enseña. Pero para ello, ¿qué necesitamos? Lo primero, tener al Espíritu Santo. Porque por más buenos deseos que tengamos, fracasaremos en el intento si no tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Lo estamos comprendiendo, hermanos? ¿Cuánto le da gloria al Señor? Mire, es así mediante la convivencia. Amén. En donde los discípulos día a día se reunían en la casa de alguno, se comentaban sus problemas, se apoyaban espiritual, fraterna y financieramente. Usted lo está viendo. Se ayudaban y se animaban recordando las palabras y las promesas de Jesús. Oraban juntos, ayunaban y aún comían juntos. Esta relación ordenada por Jesús les permitía algo que es necesario para que cuando tú vayas a orar, puedas orar por el otro como si fuera tu propia necesidad. ¿Saben qué es ese algo? Esta relación de convivencia que fomentaba en ellos el amor del uno por el otro. El amor no es un sentimiento, el amor es un don que Dios da. Amén. Pero que hay que cultivar. Amén. ¿Cómo puedes tú amar a alguien que no es tu hermano? Amén. Solo cuando Dios te da ese amor en el corazón. ¿Y cómo tú le demuestras ese amor a tu hermano? Siendo solidario, asistiéndolo en sus desgracias, orando por él como si fuera tu propia necesidad. Amén. Y cuando tú sientas ese amor, lo vas a hacer. Y de tu corazón van a salir lágrimas. Y tu alma se va a quebrantar delante de Dios. ¿Y sabes una cosa? En ese momento tu oración va a ser escuchada. Porque esa es la oración que a Dios le agrada. ¿Estamos comprendiendo, hermano? Todo lo que pida una congregación así, le será dado. Así lo está diciendo el Señor. ¿Estamos comprendiendo, hermano? ¿Cuántos lo están entendiendo? A ver. Mira. Y si alguno oraba por el otro, con el mismo dolor que sentía su hermano, así Dios les daba todo lo que ellos pedían. Todo lo que ellos pedían. Amado, Dios te está invitando a que volvamos a ese modelo de oración. Pero como no es una técnica, porque el Señor no enseña técnica, está comprendiendo ni enseña pasos. Amén. Ni es una guía que tú vas a leer, no. Es inspiración del Espíritu Santo de Dios. Es necesario que le pidas al Espíritu Santo de Dios: Señor, enséñame a hacer así. Enséñame a orar así. Enséñame a amar así a mis hermanos. Enséñame a enterarme de lo que a ellos les ocurre. No a perderme, me pierdo por 2 meses y no vuelvo más a ellos. Y no sé qué le pasó a uno, qué le pasó a otro. ¿Estás comprendiendo? Es necesario. Amén. Que en la convivencia fraterna cristiana nos aprendamos a amar para poder orar como Dios dice que debemos orar. Es la palabra que el Señor quería regalarles en esta noche, para que cada uno se la lleve en su alma y en su corazón. Pídanle al Espíritu Santo de Dios que venga hasta sus vidas hoy, así como el Espíritu Santo llegaba a esa congregación. Amén. Y llenaba a toda carne que ahí estaba con su presencia. ¿Sabe por qué? Porque todos estaban conforme como Dios lo había establecido. Dile al Señor que te ayude a estar conforme Dios lo ha establecido. Amado Dios, amado Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús.